En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Bueno, como pudieron notar, hoy no hicimos la presentación de nuestro promo de inicio, la presentación de Torah al Instante, toda vez que hemos tenido algún inconveniente con el logaritmo de YouTube que nos bloquea la información de Torah al Instante. Entonces nos vemos en la necesidad de hacer una nueva presentación. Espero que ya estén lista. Ya los encargados de la producción de los promos de Israel Casa Integral, allá desde Santa Fe de Bogotá, Colombia, están trabajando en ello. Espero ya para mañana tenerles la nueva presentación. Muy bien. Vamos a dar comienzo en nuestra segunda jornada de semana al tema respecto de oír y escuchar. Ayer dimos una definición muy sencilla y bien pedagógica. Creo que nos quedó claro en el corazón absolutamente a todos. Oír es esa posibilidad de recibir todo efecto a nuestro entorno. Todo efecto que se sucede, todo movimiento, todo sonido, toda vibración, hablando en el sentido del sonido, de la acústica y demás, que nuestros oídos pueden percibir y escuchar, es cuando oímos esos sonidos, esas frecuencias, esas ondas sonoras y nos llaman la atención. Nuestro cerebro capta esa información, la digiere, si puede utilizar esa expresión, y entonces allí estamos escuchando. Básicamente concluimos que nuestro cerebro está directamente conectado a cada vibración que nuestros oídos oyen y escucha nuestro cerebro y graba, retiene, procesa la información que puede escuchar y que a su vez el cerebro decide escuchar. ¿Cuándo lo decide? Cuando el sonido que oye es de su interés y por supuesto en ese caso lo recibe. Muy interesante, de una manera muy sencilla poder definir el tema. Teníamos a su vez una tarea. Muchísimas gracias a los hermanos y hermanas que ya ayer mismo, una vez concluimos el programa, empezaron a enviarme la información. ¡Wow! ¡Qué bien! Excelentes estudiantes, excelentes discípulos, muy bien. Y voy a hacer entonces, aprovechando que ya me enviaron respuestas inmediatas de la tarea, pues hacer un pequeño recuento muy sencillo de lo que era el texto del libro de Hechos en el capítulo 16, verso 13. Lo voy a retomar para entrar a la tarea. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Adonai. Y el Adón abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia pasaron a Tébila, nos rogó: si juzgan que soy fiel a Adonai, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Lidia, una mujer muy interesante. Y vamos a ver en un resumen extremadamente breve sobre la tarea. Y lo quise dejar como tarea porque, repito, mencionamos a Lidia y no tenemos la menor idea quién y por qué en la Biblia aparece su nombre. En primer lugar, Lidia nos recuerda lo que es la salvación a través de Yeshua HaMashiach. Pablo fue obediente al llevar el evangelio a las comunidades de Macedonia, y Adonai fue fiel al abrir los corazones y presentarles la salvación. Ni Lidia ni Pablo abrieron el corazón, Adonai lo hizo.
Esto es maravilloso, glorioso. El creador del universo, nuestro amado Hashem, está activamente obrando en el corazón, atrayendo con ternura a todos aquellos que hoy o desconocen o ignoran o no quieren venir al proceso de Torah. Y por supuesto, todos merecedores del amor de Hashem, cuando oímos y cuando escuchamos. Creo que hay dos pasos, oír y escuchar. El mismo Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo, se levanta y es quien dirige el corazón, el pensamiento, los ojos, el entendimiento de cada persona. El segundo aspecto importante que vemos en Lidia es precisamente que nos lleva a ser testigos, que nos lleva a ser testimonio, que nos lleva al anhelo de cada uno de nosotros en la medida que recibimos las grandes bendiciones de Hashem, como lo ha hecho, sacándonos de aquella tradición, religión, cultura, pensamiento de hombres, modas de hombres, intenciones de hombres, sacándonos de esa oscuridad y trayéndonos a su luz. Entonces Adonai, que nos prepara todo este proceso del plan de salvación, ahora nos lleva a desarrollar una acción en el ministerio. Por favor, recuerden que la palabra ministerio significa servir. Ministerio no es ocupar una posición, ministerio no es una jerarquía, ministerio no es ser el mero mero, dirían por allí. No, ministerio significa servir, es decir, que el ministerio más importante es servir. Cuando tú sirves a la palabra, a nuestro amado Hashem, cuando nosotros servimos a la comunidad en la cual nos congregamos, etcétera, estamos desarrollando nuestro ministerio. Por lo tanto, ese ministerio lo vamos a desempeñar de una manera completamente adecuada cuando lo que hemos recibido ahora lo podemos presentar y que haya otros personas, familias en el mundo entero que puedan venir a conocer de esta maravillosa verdad y que esta maravillosa verdad de nuestra Kadosh Torah, de nuestro amado Yeshua HaMashiach, de nuestro amado Adonai, les permita ser libres, verdaderamente libres. Y número 3, Lidia nos llama de manera excelentemente importante en nuestras vidas a que cada labor que hagamos en el ministerio sea con el propósito no de la vanagloria del hombre, no del rating del hombre, no de los views del hombre, sino que el reino de Adonai sea el que se extienda, que las personas puedan venir, pasar por el proceso de Tevilá, pasar a un proceso de purificación, abrir sus corazones, abrir el corazón de sus hogares, de sus familias, y que el reino de Adonai pueda llegar a todos y cada uno de ellos. Esto es importante. Así es que de una manera muy breve, pero muy breve, podríamos decir entonces cuál labor y cuál importante es esta persona, Lidia, en el desarrollo del tema que estamos considerando. Vamos a nuestro tema en concreto. Mencionamos que para el día de hoy hablaríamos de Shema. Shema. Usted ha oído escuchar en muchas ocasiones esta palabra. Shema, el Shema. El Shema Israel. Y el Shema Israel es sin lugar a dudas la pieza más importante, el centro de todo lo que nosotros hoy consideramos estudio de nuestra Kadosh Torah. Es una afirmación que tenemos con nuestro Padre Eterno. Es el corazón de todo lo que podamos aprender en Torah, el Shema. Es decir, que no es algo que simplemente lo vamos a pasar por alto, no es que simplemente algo como un ritual que vamos a realizar, sino que el Shema tiene características. Procuraré mencionar y nos tomaremos 2-3 días para hacerlo, pero vamos a desmenuzar relativamente la oración del Shema Israel. Oye Israel, escucha Israel. Es relativamente breve, pero no solamente breve en cuanto a las palabras, sino que es extraordinariamente amplia en cuanto a su contenido. Por lo tanto, vamos a considerar en este sentido un aspecto muy importante respecto de una pregunta que se ha formulado siempre. Los discípulos y su entorno le preguntaban a Yeshua, y vamos a ir justamente al libro de Marcos. Acompáñeme inicialmente al libro de Marcos. Obviamente Shema lo encontramos en el libro de Shemot, en el libro de Devarim, en el libro de Devarim, y luego entraremos allí y lo miraremos con detenimiento. Pero primero hagámonos una pregunta. Acompáñeme por favor
al Evangelio de Marcos. Y cuando estemos en el Evangelio de Marcos, papel, tome nota, Biblias abiertas, por favor. Quienes estén en casa, en la oficina, algunos irán en su vehículo, pues por favor, precaución. Pero el libro de Marcos, capítulo 12, y tomaremos en el libro de Marcos, capítulo 12, el verso 28. Recuerden, comprensión de lectura, comprensión de lectura. Hay un título aquí en este texto del capítulo 12, del verso 28 del Evangelio de Marcos. Recuerden que los capítulos, los versículos, los títulos, todo lo que tenemos como ayuda pedagógica al estudiar la Biblia, no aparecen en el original. Todos estos números como capítulos y versículos fueron adicionados para que, repito, podamos tener una mejor comprensión de la lectura. Dice la palabra, Marcos capítulo 12, verso 28, acompáñenme por favor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Observen por favor la pregunta, presten mucha atención. Este escriba es un docto en la Torá. Es un conocedor de Torá. Este es uno de los hombres que se sentó, recuerden que lo vimos en la cátedra de Moshe y conocía la Torá a la perfección. Hay una disputa entre las personas a su alrededor y escuchan cómo Yeshua contesta con absoluta precisión. Escrito está, con absoluta claridad, conforme a lo que escrito está en la Kadosh Torah. Recuerden, por favor, recuerden, Yeshua y sus discípulos nunca contestaron por sí o por lo que estaba escrito por Marcos, Lucas y Juan, porque los textos no existían. Siempre nuestros discípulos, el mismo apóstol Pablo, Shaul, contestaron conforme a lo que en la Torá está escrito. Esto es importante que lo tengan presentes. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió. El primer mandamiento de todos es 2 puntos. Escucha, Israel, oye, Israel. El Adón, nuestro Elohim, el Adón uno es. Por favor, usted tiene su Biblia abierta en el libro de Marcos. Si usted tiene su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 28, le sugiero, por favor, y yo lo voy a hacer igualmente, coloque allí una nota a pie de página que diga Shema. El Shema. ¿Cómo le contesta Yeshua a los escribas respecto a cuál es el primer mandamiento de todos? Y él no le contestó Éxodo capítulo 20. Inmediatamente vemos que les da una respuesta maravillosa y les dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Adonai nuestro Elohim es uno. Verso 30. Y amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y si usted lo está leyendo conmigo y está observando su Biblia, que espero que lo esté haciendo, hermanos, observen que inmediatamente a pie de página aparecen textos relacionados con el capítulo. Nos menciona, perdónenme puntualmente, el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 y 5, que ya estaremos en un momento allí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cuál es el primer mandamiento, Yeshua? Tú que conoces y que hablas con la verdad, dinos cuál es el primer mandamiento. Repito, no contestó con Éxodo 20, donde están las palabras del monte Sinaí, lo que conocemos como los 10 mandamientos, las palabras, que es la expresión correcta, el davar, sino que le contesta con Devarim capítulo 6. Muy importante, capítulo 6, versos 4 y 5, que ya iremos allí. Ahora, vamos al segundo punto, por favor. Mateo, espero que esté tomando atenta nota. Mateo en el capítulo 22. Mateo en el capítulo 22 y en el verso 36.
Vaya conmigo, por favor, leámoslo desde el verso 34. Igualmente, allí hay un título y dice el gran mandamiento. Muy bien. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Esta batalla ya lo vimos hace 2 o 3 semanas entre los fariseos, los saduceos, los escribas, entre otros. Todos son comunidad judía. Préstele mucha atención. Todos son judíos. Todos hablan hebreo. Observen, aquí el punto no es hablar hebreo. Repito, y con todo respeto, yo siempre hago claridad al respecto y perdónenme que sea tan insistente. Pero es que estamos en el siglo XXI, en este mismo tiempo, para este mismo día, con un afán de las raíces hebreas. Amén, amén, está bien. Pero el punto aquí no son las raíces hebreas. El punto aquí es la Torá, nuestra Kadosh Torá. Si tú no lees hebreo, no has estudiado el hebreo, no comprendes el hebreo, ¿cuál afán tienes con las raíces hebreas? Por favor, lo que hemos llegado y lo que hemos encontrado y lo que Hashem nos ha entregado es su Kadosh Torah. ¿La tenemos traducida al español? Bueno, pues por ahora estudiémosla en español, escudriñémosla en español y amén, si Hashem nos va a proveer el corazón para aprender el hebreo, que en buena hora sí sea, entonces iremos al hebreo y lo comprenderemos en el hebreo. Por ahora, en Spanish, please. Perdón, en español, por favor. Muy bien, entonces, los fariseos, oyendo que Yeshua había hecho callar a los saduceos, se juntaron todos a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, intérprete de la Torá, porque recuerden que estos fariseos y saduceos son maestros de Torá. Hablan hebreo, son judíos, conocen la Torá perfectamente y no solamente la conocen, sino que además dice el texto que son intérpretes de la Torá, es decir, que son rabinos, jajam, sabios, que ellos escriben y escriben la Torá oral y escriben los midrash y escriben la Mishnah y escriben el Talmud y escriben la Gemara e interpretan la Torá. Pero ya vimos en nuestros programas anteriores que nosotros estudiamos Torá, lo que escrito está por nuestro amado Moshe, los 5 primeros libros de la Torá, que por supuesto están todos absolutamente representados en toda la Biblia a través de los 66 libros. Es decir, que esos primeros 5 libros son el principio, el fundamento de todo lo demás escrito hasta el libro de Apocalipsis, para que no pensemos que es que solamente estudiamos los 5 primeros libros de la Torá. No, los 5 primeros libros son el fundamento, la esencia, la sustancia de todo lo escrito hasta el cierre de Apocalipsis. Uno de ellos, intérprete de la Torá, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, muy linda pregunta, bonita la intención, reconoce que es un maestro, un moré, y le dice: Moré, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? ¿Cuál es el gran mandamiento de la Torá? Yeshua le contesta con toda tranquilidad, entendiendo que hay una pregunta cuestionable aquí, malintencionada por demás. Entonces Yeshua le dice: amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué texto nos está hablando Yeshua en esta respuesta a los fariseos y saduceos que en una se avalanchan sobre Yeshua a cuestionarle? Nos está hablando del libro de Levítico, capítulo 19, en el verso 18. De estos 2 mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Observen, hermanos, por favor, es tan simple el ejercicio. Adonai, nuestro amado Yeshua HaMashiach, contesta con la Torá, con lo que Moshe escribió, los 5 libros de la Torá, con lo que Moshe escribió de mí, dice Yeshua HaMashiach. Moshe escribió de mí y él contesta lo que Moshe escribió de Yeshua. Muy bien. Ahora,
Hemos hecho estas dos lecturas con los dos textos de Marcos 18, de Marcos capítulo 12, verso 28 y de Mateo capítulo 22, versos 36. Y nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que allí entonces inmediatamente surge y Yeshua contesta diciendo el Shema. Hay algo importante en la vida de todo el pueblo de la casa de Israel. El Shema. Hay algo importante en la vida de un creyente en la palabra, el Shema. Hay algo pendiente importante en la vida de un creyente en Yeshua HaMashiach. Sí, Señor, el Shema Israel es lo más importante. Por eso necesitamos, repito, definirlo. Por eso me estoy tomando el tiempo de ir con pausa, hermanos, porque yo veo con mucha ligereza, y lo digo también con respeto, amados hermanos, probablemente sea parte fundamental del pastor en el proceso de transición de Torah, enseñarle a nuestros discípulos en casa y a nivel virtual internacional cuán importante, y por eso me estoy tomando este tiempo, cuán importante, amados, saber el nivel, la jerarquía, la imperancia que tiene para nosotros Shema de Devarim, capítulo 6, del verso 1, pero 4 y 5 en particular. Entonces vamos al punto. Lo más importante, repito, para la vida de Yeshua con su pueblo es que él cita precisamente estos dos pasajes porque allí en ellos se encierra lo que es el contexto, el fundamento, el centro de la vida, de la emuná, del bitajón, de la fe del pueblo creyente de la casa de Israel. Esta es una palabra de afirmación que Adonai nos deja. Escucha, oh Israel, el Elohim es nuestro, Adonai es nuestro Elohim, el Adón uno es. Y amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo leímos en Marcos, lo leímos en Mateo. ¿Qué tal si vamos inmediatamente al libro de Devarim? Acompáñeme, por favor. Espero que esté subrayado en su Biblia. El libro de Devarim en el capítulo 6 y en el verso 4. Pero vamos a leerlo desde el verso 1 porque es importante que comprendamos su contexto, el contexto de todo este texto. En el libro de Devarim, en el capítulo 5, nos habla de lo que conocemos como los 10 mandamientos. Aseret Hadibrot. Las 10 palabras. Llamó Moshe a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos para ponerlos por obra. Voy a traducirlo en un español más coloquial, del aprendedlos y probadlos. Hagámoslo un poco más coloquial. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en sus corazones, en sus oídos, apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. Adonai nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte Horeb. No con nuestros padres hizo Adonai este pacto, sino con nosotros todos los que estamos vivos. Cara a cara habló Adonai con ustedes en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Adonai y vosotros para declarar la palabra de Adonai, porque ustedes tuviesen temor del fuego y no subiesen al monte, dijo. Yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y entonces empieza a mencionarlos. No tendrás ídolos. Por favor, cuando usted en su lectura en español, en las versiones Reina Valera o alguna otra versión que usted pueda tener disponible en español, aparezca la palabra dioses, yo le sugiero, hermano, por favor, al leerlo, interprételo no como dioses, porque Adonai Elohenu, Adonai Echad, es un Dios, el único, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, es uno. Por lo tanto, dioses, aun en letra minúscula, no lo podríamos pronunciar. Y inmediatamente haga una transliteración allí y coloque ídolos. Lo voy a hacer de nuevo. Yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás ídolos ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta idolatría que conocimos del nivel 1, imágenes, santos, vírgenes, el santo aquí, el santo, el santo, el santo, el santo, el santo, el santo, entre tantas idolatrías que pues conocimos, que alguna vez seguramente de una u otra manera participamos. Y lo leemos, lo interesante es que lo leemos. Yo lo que me pregunto, hermanos, ¿cómo una persona puede leer su Biblia, leer las palabras de Adonai y sin embargo tener toda la idolatría presente? Por favor, hermanos. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Adonai tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿De quiénes? De los que me aborrecen, de los que me aborrecen. Porque Adonai visita la maldad de nuestros padres hasta la tercera y cuarta generación, pero ¿de quiénes? De quienes lo aborrecen. Espero que no sea el caso tuyo, ni de tus padres, ni de tu familia. Verso 10, estoy en el capítulo 5. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis palabras. Realmente ahí aparecen mandamientos, pero el orden, la palabra correcta es esa, palabras. Verso 11. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque Adonai no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y esto, hermanos, por favor, creo que hemos logrado aprender mucho en esa área y no estar utilizando el nombre de Hashem, el nombre de Dios. Ustedes saben que nuestros hermanos de la comunidad judía, los hermanos judíos en particular, digo los hermanos judíos, hago claridad para quienes son nuevos, porque somos 12 tribus, la casa de Israel. Judá es una de esas 12 tribus, por lo tanto es un hermano. Independiente de que ellos reconozcan o no reconozcan a Mashiach, esa es otra historia, son nuestros hermanos. Y nuestros hermanos de Judá, particularmente, no pronuncian, por favor, no pronuncian la palabra Dios, no la pronuncian. Por supuesto, no pronuncian el Yod Hei Bad Hei como lo hacemos nosotros con tanta ligereza e irresponsabilidad por demás. Entonces, repito, lo he mencionado en otros programas, ellos utilizan varios nombres, Boreolán, Adonai, Elohim, entre otros, pero nunca el Yod Hei Bad Hei. Importante que lo digamos. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque Adonai no dará por inocente al que tome su nombre en vano. O sea que nosotros no vamos a tener que retirar de nuestro vocabulario común palabras como hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le pague, hermano, gracias a Dios porque Dios y Dios y Dios y Dios. Tenemos que ser prudentes con esto, hermano. El nombre de nuestro amado Hashem, Adonai, es un nombre santo. Y es una ordenanza, es una de las palabras, no usarlo, no lo usamos. Nosotros lo usamos, repito, con tanta ligereza y con una ligereza inapropiada. Verso 12. Guardarás el día de reposo, Shabbat, para santificarlo como Adonai tu Elohim te ha ordenado. Estoy hablando en el capítulo 5 de Devarim, porque recuerden que aquí nos está repitiendo los mandamientos de Shemot capítulo 20. ¿Ok? Para que haya claridad al punto. Devarim, de hecho, se conoce como la segunda Torá y nos está repitiendo los textos. Muy bien, vamos al verso 13. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, esto es el día de Shabbat, día de reposo, Adonai tu Elohim, ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Adonai tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te mandó que guardes el día de reposo. Hermanos, guardar el día de reposo, Shabbat, no fue una situación que se le ocurrió a Israel Casa Integral, a los pastores Alfaro. Por favor, guardar el día de reposo es una ordenanza escrita, escrituralmente establecida en la palabra, en la Kadosh Torah. Alguien en el camino
En el 321 por allá, el señor Constantino Pérez se le ocurrió cambiar la ordenanza de Hachén y dijo, no, yo tomo autoridad y vamos a cambiar esto. Ya no nos congregaremos los días de Shabbat, no guardaremos el día de reposo, lo haremos los días domingos, vamos a quitar estas convocatorias de Levítico 23, vamos a hacer alteraciones, celebremos Halloween, celebremos otras cosas y distraigamos al pueblo, porque el pueblo ignorante hará lo que nosotros en la religión les digamos que podemos hacer. Qué vergüenza, hermanos. Pero esa mentira, ese engaño, esa religión ahora está fuera de lugar. Hoy la gente busca realmente aprender la verdad, amar la verdad, conocer la verdad, conocer la verdad. Dice entonces, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí el verso 16 es el mandamiento número 5 de Éxodo 20. ¿Recuerdan? Guardar el Shabbat es el mandamiento 4. Y repito, estos mandamientos son de parte de Adonai, son eternos. No dijo cuando ustedes se cansen del Shabbat, entonces si quieren cambiarlo lo pueden hacer. De ninguna manera. Honra a tu padre y a tu madre como Adonai tu Elohim te lo ha ordenado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da. Verso 17, no matarás. Verso 18, no cometerás adulterio. Verso 19, no hurtarás. Verso 20, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Muy importante esto. Verso 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar. Ay, qué bonita esa casa. Ay, qué bonito ese carro. Ay, si yo tuviera algo parecido. Ay, si yo tuviera. Ay, si yo. Codicia. Bueno, vayámonos al capítulo 6, que es a donde definitivamente tenemos que llegar. En el capítulo 6 del libro de Devarim, pero no quería pasar porque los mandamientos, las ordenanzas, las palabras, las tenemos que recordar. Uno le pregunta hoy a alguien, hermano, por favor, mencióname las 10 palabras, los 10 mandamientos. Bueno, no, pues yo me acuerdo pues de... yo me acuerdo no mentir, no robar, no matar. Bueno, no me acuerdo de más. Tenemos que estudiar. Capítulo 6 de Devarim. Estos pues son las ordenanzas, los estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim mandó que os enseñe para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasarán ustedes para tomarla. Para que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, sus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Adonai, el Elohim de tus padres. Esta palabra multipliquéis ahí ya la estudiamos en un programa anterior, que en hebreo es la palabra prourbo, multiplicad, es decir, formar familia, formar hogar, formar hijos, formar, multiplicar, prourbo. Verso 4, llegamos. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Por favor, papá, mamá, usted, mi amado hermano que me está escuchando. Estas palabras, oye Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ejá, oye Israel. Nuestro Adonai, nuestro Elohim, uno es. La repetirás a tus hijos, 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 la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, por generaciones. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y cuando camines por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí eso equivale a la mesuzá.
En nuestra casa en particular, y siempre lo he mencionado, tenemos en cada lugar, en la sala, en el comedor, en la cocina, en las alcobas, en el estudio, en el lugar de la oficina de grabación, todas y cada una de ellas tiene una placa, un sign, una señal, una tablita, bueno, son hechas en madera por demás, con las citas bíblicas, con los nombres correspondientes, y cada lugar de la casa es identificado con una palabra bíblica, con un texto bíblico, con una promesa. Estamos cumpliendo con esta ordenanza, hermanos. No solamente la mezuzá, que la tenemos colocada a la puerta de entrada en cada una de las puertas de casa, del exterior al interior. ¿Para qué la mezuzá? Para que cuando entremos y salgamos recordemos: oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Es lo que está escrito allí dentro del espacio de esa mezuzá, en esa cajita que colocamos en las puertas. Lo que está escrito es el Shema Israel. Muy bien, perdónenme. En todo este proceso es interesante notar que la palabra Shema, escucha Israel, se encuentra aproximadamente 1159 veces escrita en el Tanaj. En el Tanaj, lo que conocemos como el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. La concordancia Strong explica que el significado de Shema es oír o percibir un sonido, escuchar para consecuentemente recibir atención y obediencia. Observen, ¿por qué me tomé el tiempo ayer, amados, de definir con detalle oír y escuchar? Porque la palabra Shema significa oír. ¿Qué oyes? Una voz, un sonido. Pero al oír una voz, al oír un sonido, recordemos cuando el pueblo de Israel salió de casa de servidumbre de Egipto y vinieron al monte Horeb, al monte de Dios, y ellos ¿con qué se encontraron? Que empezaron a escuchar, a oír estruendos, relámpagos, a ver luces impresionantes. Yo no puedo imaginar por un momento esa escena de todo el pueblo de Israel, la casa de Israel y los pueblos extranjeros aún que venían con ellos. Pero ellos oían una voz en todos los idiomas, 70 idiomas, la misma voz. Es algo sobrenatural. Pero cuando ellos oían esa voz, Shema Israel, a su vez ellos escucharon las palabras, ese sonido que ellos oían, ahora pasa a lo profundo de su corazón y escuchan las palabras, y ellos ahora prestan atención, y después de que ellos digieren, de que ellos almacenan y reciben y escuchan las palabras que acabamos de leer, cada una de ellas, entonces dijeron: haremos y obedeceremos. Podríamos entonces, de una manera muy simple, mis amados, describir que el Shema es una acción en nuestro corazón para obedecer. Dígalo conmigo, por favor: obediencia, obediencia, obediencia. ¿Qué entendemos por Torah? Entendemos por Torah no la ley como nos lo tradujeron por demás en estas versiones en español. La ley. Es que ustedes están en la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Por favor, la Torah es un manual de instrucciones, la Torah es un manual de vida. En la Torah tenemos todo, absolutamente todo lo que el ser humano quisiera saber, conocer, entender, comprender de la vida, de la humanidad, de la familia, del hogar, de las finanzas, de la salud, de la economía, del sistema, del gobierno, de todo lo presente, lo futuro y lo pasado. Absolutamente todo está escrito aquí en la Kadosh Torah. La ciencia, la cienciología, la filosofía, las humanidades, los filólogos, los psicólogos, los terapistas y los arqueólogos, y cuánta gente de los logos por todas partes del mundo todavía hoy buscan
encontrar si lo que está escrito en la Torá verdaderamente es, o pueden corroborar de alguna otra manera que la evolución y los planetas y una explosión fue la que dio la vida y organizó al hombre, a la mujer, a los animales, a la creación, a los cielos, la tierra, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Por favor, hermanos, por favor. Yo me pregunto, en una pregunta tal vez muy, perdónenme, sin sentido diría, ¿cómo es que el ser humano derrocha millones y millones y millones de dólares o euros, lo que sea, en el mundo entero para establecer si fue posible que alguna vez existiese un diluvio? Millones y millones de dólares para que la cienciología, los creyentes de la cienciología, llamados comillas cristianos de cienciología, puedan establecer si verdaderamente un día existió un hombre llamado Yeshua y verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. Es decir, poner en duda la palabra de Adonai es una tarea que ha costado miles y miles y miles de vidas a lo largo de la historia, guerras, holocaustos, inquisición, persecución, expansión, destrucción del templo, primer templo, segundo templo, y toda la historia hasta nuestros días recurre a destruir a Israel y destruir la verdad de la palabra. Apenas en los recientes días vimos a cientos de hombres del grupo 27, el grupo ecuménico, tratando de hacer cambios todavía aún a los mandamientos y a todo lo que tiene que ver con Torah. Realmente la mente del hombre, la ignorancia del hombre, tanto intelecto y tanta preparación de los hombres para buscar si lo que fue escrito en verdad ocurrió. Esto me recuerda cuando el pueblo de Israel reúne a Moshe y le dice que requieren enviar unos exploradores a esa tierra de Canaán para que puedan establecer si evidentemente en esa tierra de Canaán fluye leche y miel y demás. Y recuerden que cuando esto ocurre, Moshe todavía les pide, bueno, por favor, establezcan si hay ciudades, si hay árboles, si hay frutos, establezcan qué tipo de gente es, qué tipo de sociedad es la que vive allí. Por favor, tráiganos un informe de todo lo necesario, cómo entrar, cómo salir. Y la primera respuesta que encontramos de esos exploradores, después de 40 días en Canaán, ellos regresan y la primera respuesta que dan es: ciertamente la tierra de promesa es una tierra en la que fluye leche y miel. ¿Ustedes están en deuda conmigo? Ahora que recuerdo, se me había pasado por alto, no me han contestado la tarea. ¿Qué significa tierra en la que fluye leche y miel? Porque no es leche, hablando de la leche de las vacas o de las cabras. No es esa leche. Y no es la miel que conocemos como la miel, la dulzura de la palabra. ¿A qué leche y a qué miel hace referencia ese texto? ¿Por qué dice que es una tierra en la que fluye leche y miel? Hermanos, esos pequeños detalles, si no los conocemos, ¿cómo podemos entonces estar en Torah? Si seguimos pensando y creyendo que es la leche de la vaca o la miel de las abejas. Esa tarea está pendiente y les he dado tiempo suficiente, así es que por favor continúen trabajando en ello. Entonces, seguimos adelante, mis amados hermanos. Encontramos que esta misma palabra de Shema la vimos en Mateo, la vimos en Marcos y la encontramos en Deuteronomio. También la vamos a encontrar aquí en el libro de Devarim, que ya leímos en el capítulo 6, pero acompáñenme un momento al capítulo 11, en el libro de Devarim. Y en el libro de Devarim, en el capítulo 11, en el verso 13, nuevamente nos repite: tierra de la cual Adonai tu Elohim cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Adonai tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres, observen, la palabra obedecer aquí tiene que ver con escuchar. Escuchar, con el Shema, escuchar. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Adonai, vuestro Elohim, y sirviéndole
con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Hermosa palabra, hermosa promesa. Yo creo que si alguien me está siguiendo en la lectura, estoy en el capítulo 11 del libro de Devarim, Deuteronomio, y he leído el verso 12, 13 y 14. Voy a leer el verso 15. Daré también hierba en su campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Amén. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a ídolos ajenos, y os inclinéis a ellos. Hermanos, es tan hermoso, gracias Hashem. Yo me deleito, hermanos, en esta lectura de la palabra. Es tan sencillo, es tan práctica la Torah, es tan evidente, hermanos, que yo veo a un pueblo, dice la palabra, porque mi pueblo se perdió por su ignorancia, porque no buscan la palabra, porque quieren hacerlo a su manera, porque quieren hacerlo a la modernidad, conforme al sistema de gobierno, al sistema político, al pensamiento del hombre. Pero la palabra dice: si ustedes me obedecen, guardan mis mandamientos, obedecen en cumplirlos tal cual como están escritos, yo me encargaré, yo enviaré la lluvia. Y aquí está enviando, nos está diciendo la lluvia. Usted dirá, bueno, yo no soy agricultor, yo no cultivo absolutamente nada. No, hermano, es una tipología de lo que ha de venir hoy. Adonai enviará la provisión, Adonai proveerá un trabajo adecuado para ti, donde tu provisión sea suficiente, donde puedas tener tu alimento, puedas tener el techo, puedas tener tu provisión, puedas guardar tu buena salud. Es decir, Hashem guardará en el hueco de su mano a todos aquellos que en obediencia, hermanos, en sujeción con la palabra. Esto no es un asunto de religión, esto no es un asunto de, perdónenme que me incomode tanto con el tema, esto no es un asunto de raíces hebreas, hermanos. Esto es un asunto de leer la Torá, de amar la Torá, de aprender la Torá, de vivir conforme a lo que en ella está escrito. Y cuando caminamos en esta obediencia, hermanos, les garantizo por la palabra de Hashem, como dice mi amada pastora Pili, vive Adonai, vive mi alma, si esta palabra Hashem, por favor, Adonai, está establecida por el Padre Eterno para cada uno de nosotros, para que os vaya bien en todo lo que emprendas. Yo los cuidaré en su entrar y en su salir. Ninguna enfermedad, ninguna plaga, ninguna peste que invadió a Egipto cuando ustedes estuvieron en esa condición, los tocará a ustedes. Hermanos, estamos guardados y protegidos por una promesa de Hashem. ¿Cuántos de quienes me están escuchando hoy, hermanos, han vivido una vida llenos de cargas, dificultades, adversidades, tropiezo, enfermedad, crisis, divorcios, pleitos, entre unas tantas otras cosas, en sus crisis económicas, las crisis de finanzas, los problemas laborales, los problemas legales, persecución, odio, celo, envidia, contienda? ¿Cuántos podrían decir, oh pastor, ese soy yo, ahí me encuentro? Hermanos, nunca es tarde. Este es un muy buen momento para decirle Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por eso me estoy tomando, repito, hermanos, este tiempo. Voy con pausa para que incluso mañana podamos seguir avanzando. ¿Qué significa cada una de las frases que repetimos en nuestra oración de Shema Israel? ¿Por qué es tan importante cuando nos colocamos nuestras manos frente a nuestros ojos en una acción de reverencia, de honra, de respeto? Cuando nos cubrimos nuestros ojos con nuestras manos, hay varias formas, no voy a entrar en esos detalles. Algunos hermanos sefarditas solamente utilizan los 3 dedos para cubrirse, algunos solamente utilizan 2 dedos, algunos se cubren completamente. Esos detalles no son relevantes, hermanos. Esos no son relevantes. Y la acción de cubrir nuestros ojos solamente tiene como propósito, hermanos, que cuando cerramos nuestros ojos y nos concentramos en lo que estamos haciendo, Shema Israel, Adonai Eloheinu,
Adonai Echad. Estamos diciéndole a nuestro amado Hashem que lo honramos, que lo adoramos, que somos obedientes a su palabra. Y al hacer este ejercicio, hermanos, cerrando nuestros ojos, honrando al Padre, entonces podemos escuchar con mayor facilidad. Hagan el ejercicio un momento. Si alguien que está hoy por primera vez con nosotros nunca jamás ha escuchado en una enseñanza como esta, nunca es su primera vez, y aún para quienes ya lo sabemos hacer, por favor coloque un momento su mano frente a sus ojos, cierre sus ojos por un momento. Y solo por un momento, acompáñeme, repítalo conmigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Malchuto Leolam Vaed. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y estas palabras que hoy estás recibiendo, las compartirás con tus hijos y las enseñarás y las dirás, y tus hijos crecerán en el temor de Adonai. Así es que, mis amados, cuando vemos esta manera como el Shema no solamente lo vimos, no solamente lo encontramos en Devarim, capítulo 6, ya lo estamos mencionando también aquí en el Devarim, capítulo 11, verso 13. Vimos a Marcos, vimos a Mateo y cómo Yeshua hizo referencia puntualmente a estos textos. Bien, amados, vamos a hacer una pequeña pausa y en unos segundos continuamos. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbenos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta: ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bueno, mis amados, muy bien, excelente. Muchas gracias, Pastor Camilo. Continuamos y ya en los minutos de cierre, apenas unos pocos minutos que nos quedan. Recordemos entonces cómo nuestro amado Yeshua HaMashiach dijo que el mayor mandamiento es el amar a Adonai con nuestro corazón. Dice, con
todo nuestro corazón, con nuestro ser. Y esto, mis amados hermanos, no es algo que pueda ser pasajero, ocasional, de momento. Tiene que ser una identidad permanente, porque nosotros amamos y servimos a Hashem las 24 horas del día, en nuestro pensamiento, en nuestro hablar, en nuestro decir, en todo cuanto hacemos, en nuestra comunidad, en toda la labor, la mente de Machía, la mente de Machía, la mente de Machía, no la mente del hombre carnal, no la mente del hombre intelectual, no la mente del hombre político, no la mente del hombre en la corrupción de la mente humana, sino en el pensamiento de Hashem. ¿Estará correcto esto? Y cada paso y cada decisión que tomamos, cada palabra y cada acción que hacemos tiene inscrito el nombre de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, no es solamente un asunto de admirarlo, es un asunto de que nuestra vida está comprometida en amarle al único y verdadero Adonai, al único y verdadero Adonai. Por eso Él nos amó primero, y cuando podemos entender que Él nos amó primero, sabemos que Él nos sacó, repito, con brazo fuerte, con mano extendida, de esa condición de vida, de pecado, de mundo, de trasegar en las batallas del mundo, luchando con la avaricia, luchando con el egoísmo, luchando con la envidia, luchando con sobresalir sin importar cómo pasar por encima de quién tenemos que pasar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestras actividades tuvimos que vivir experiencias? Y yo lo digo por experiencia personal, en mi tarea profesional, laboral, en mi país. ¿Cuántas batallas de celo, de envidia, de contienda? ¿Cómo trataron de derribarme en mi posición laboral y cómo probablemente tuve que hacer algo para incomodar a otras personas? Así fue, hermano. Es la batalla laboral, es la batalla comercial, es la batalla del sobrevivir del hombre en su orgullo, repito, y en su vanidad. Qué lamentable. Pero Hashem nos dice: yo los he traído para que tengan vida, y para que tengan una vida en abundancia. ¿Saben? He estado haciendo un estudio muy interesante, luego lo compartiré en otro momento, como ya habíamos mencionado hace unos días: a quien te bendiga los bendeciré, pero a los que no te bendigan traerán ellos su propia consecuencia. Y es interesante que esa palabra bendecir, para nosotros en hebreo, berajá, también tiene una connotación un poco más profunda, que es como chefá, y ese chefá tiene que ver con plenitud, con abundancia, con duplicar. Y si usted nota, mis amados hermanos, podemos notar, por ejemplo, que la letra Aleph en el alefato hebreo, su valor nominal es 1. Pero la siguiente letra, la Bet, su valor es 2. Y si miramos el doble de 2 es 4, o sea, la letra Dalet. Y si miramos el doble de 4 es 8, que es la letra Het. Y así sucesivamente, si hacemos el doble, multiplicando y duplicando, veremos las bendiciones. Ustedes notan que luego vemos las letras de 100 en 100, iban de 10 en 10, luego vienen de 100 en 100. La letra Kuf de la 100, Resh para 200, y hasta que llegamos al cierre del alefato hebreo en la letra Bat, en la letra Tat, que es la 400. Muy interesante, porque así es Hashem, duplica, multiplica. Vamos a cerrar esta jornada, amados, y acompáñenme por favor en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Vamos a leerlo desde el verso 1 porque me parece importante el contexto. Y Adonai dijo a Moshe: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí para la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, y como le ordenó Adonai, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, las tablet. Y Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Adonai. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Adón, se ha hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Adón en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Y Adonai contestó: he aquí, yo hago pacto delante del pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra de Adonai, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Maravilloso tema, maravilloso tema, maravilloso tema. Repítalo conmigo. Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Un ejad, uno. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al tiempo de nuestro programa. Mañana continuaremos y les dejo la invitación abierta porque vamos a tomar el Shema Israel de Devarim capítulo 6, verso 4, y frase por frase o verso por verso lo vamos a ampliar, vamos a desmenuzar cada verso para comprender mejor aún qué es y tan relevantemente importante en nuestra vida lo que verdaderamente Shema Israel significa hasta nuestros días, por generaciones, esta palabra de poder. Shalom, mis amados hermanos, no olviden, por favor, compartan la enseñanza, coloque allí un me gusta, envíeme sus comentarios y no olviden, por favor, las tareas. Hasta el día de mañana, shalom, muy buen día, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Muchas gracias.